Señor Matelar, hubo un momento en América Latina, hace ya varios años, en que parecía que las cosas estaban dadas definitivamente, que no iba a cambiar nada en el mundo de la comunicación. Y sin embargo, he aquí que las cosas comienzan a cambiar y se empieza a cuestionar el papel no solo hegemónico de la comunicación, sino la necesidad de democratizar la comunicación. ¿Qué ha hecho posible este cambio tan importante? Yo pienso que, digamos, a mí me parece que uno de los primeros elementos es digamos, el surgimiento de una nueva generación de investigadores y de problematización que, digamos, que han problematizado de manera distinta a los medios de comunicación. Yo tomo siempre el ejemplo de la comunicación alternativa, que es una vieja problemática que aparece realmente en los años 70 con la influencia, digamos, de Paulo Freire y toda esta tradición fantástica, digamos, la comunicación digamos, alternativa como proceso participativo. Lo que veo es que durante mucho tiempo la reflexión sobre los medios, la alternativa en los medios, es a partir, digamos, de la comunicación alternativa. Es decir, finalmente, la creación de medios populares, ¿tú entiendes? Y hoy es muy interesante en los propios medios que fueron, digamos, en los propios, digamos, sectores que estuvieron a la cabeza de una reflexión sobre la comunicación alternativa, han evolucionado muchísimo. Hoy no puede haber una reflexión sobre la comunicación alternativa sin una reflexión sobre, digamos, la globalidad del sistema de comunicación. Y es por eso que tanto en Argentina, en Brasil o en México, por el momento, para tomar unos ejemplos, hay, digamos, reivindicación para el cambio de las leyes frente a la concentración de los medios, reflexión sobre lo que debe ser un servicio público cuando no hay la necesidad de crearlo, y la tercera cosa, la necesidad de crear un tercer sector de la comunicación. Quiere decir que hay una maduración en la reflexión sobre el sistema de comunicación, ¿usted entiende? Y entonces, de allá que los nuevos investigadores participan mucho en la presión para que haya una reforma de las leyes audiovisuales, como en México, en Argentina o en Brasil, ¿usted entiende? Usted ha nombrado el servicio público de la comunicación, que es una cara aspiración en muchos países de América Latina, por no decir en todos. Sin embargo, prevalece todavía en la gran mayoría de los países la concepción, por lo menos desde el gobierno, desde el poder político, en el servicio estatal, sí, es claro, decir, los medios al servicio del gobierno de turno. Sí, sí. ¿Usted tiene la confianza de que es posible discutir sobre ese tema y cambiar las reglas del juego? Yo creo que, digamos, la confusión entre servicio público e intervención estatal en la comunicación es dañina para realmente crear un servicio público según los principios del servicio público. ¿Cuál es el principio del servicio público? Es el pluralismo, es la pluralidad de las voces. Y, digamos, en muchos países de América Latina, las radios que pertenecen, digamos que son del ámbito del Estado, no dan la palabra a todos los sectores, usted entiende. Por la sencilla razón es que ellos mismos no tienen en la cabeza la necesidad de abrir, digamos, el espectro de comunicación a los sectores, a sectores más amplios de la población. Usted entiende. Mire, yo tomo el caso de Chile. Hay menos revistas críticas de izquierda o, digamos, democráticas hoy que Chile ha salido de la dictadura, que durante la dictadura, ¿usted entiende? ¿Por qué? Porque finalmente muchas de las revistas hebdomadario, que han sido semanal, que se publicaban en Chile, incluso no han recibido la parte de publicidad institucional
del presupuesto de la publicidad institucional del gobierno. Efectivamente. Es eso que ocurrió en Chile. ¿Usted se imagina? Sí, análisis. Análisis rocinante últimamente, dirigida por una de las más brillantes periodistas chilenas, con premio de periodismo, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el problema es allá, es que usted no puede tener una concepción de servicio público al nivel del Estado si no tiene una visión de lo que debe ser la relación entre comunicación y democracia. Usted entiende. Es fundamental, porque yo creo que en América Latina, cuando uno mira muy seriamente, hay realmente sectores con una imaginación social suficiente para encargarse finalmente de investirse en nuevas formas de comunicación más democráticas. El problema es que hay como una barrera mental de parte de los estados. Y una carencia bastante manifiesta, me da la impresión, de los representantes políticos sobre el tema de la comunicación, sí, por no decir claro, una ignorancia sobre el tema de la allá comunicación. Usted toca el problema clave, que es un problema universal, yo lo veo en Francia, en la Unión Europea, etc. Es la dificultad para los políticos, incluso los más inteligentes, de incorporar en su agenda de reflexión y de acción la cuestión del control de los medios, ¿usted entiende? Es realmente un problema clave, es un problema ontológico eso. El problema del poder y de la posesión. Exactamente. No, el problema también son un poco, ellos entran en una lógica de reverencia frente a los medios, porque dependen también de los medios. Es como un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso y es por eso refuerza la importancia de otros sectores que deben intervenir sobre esta cuestión, que sea la universidad o que sea las corporaciones de periodistas. Pero yo pienso que una acción y una reflexión sobre los medios debe tratar de unir los periodistas, la academia y los usuarios, usted entiende. Y es toda la dificultad de articular finalmente tres sectores que en general no se miran. ¿Usted entiende? Para lograr hacer pasar algunas ideas sobre lo que es la democratización de los medios. Sin embargo, existe en América Latina una corriente muy significativa de la reflexión de la comunicación. Yo sé que estoy haciendo una suerte de caricatura, pero que se podría resumir en la necesidad de reconocer que el amo de la sociedad hoy es el consumidor y es el hombre que consume. Sí. Sí, digamos que eso forma parte de la doxa neoliberal, es evidente eso. Digamos, la perspectiva crítica no es partir del ciudadano consumidor, pero partir del consumidor ligado a la formulación, el ciudadano como pudiendo formular una demanda social, una demanda en función de las necesidades sociales de la sociedad, ¿usted entiende? El problema es allá, es todo lo que separa, digamos, una visión inspirada por la economía política crítica de la comunicación y cultura y ciertos sectores de los estudios culturales que finalmente digamos, entran en una lógica culturalista que les hace olvidar que un elemento fundamental del cambio de los medios es toda la lucha en contra de la concentración, por ejemplo, ¿usted entiende? Yo sé que en una entrevista de esta naturaleza, señor Armando Matelar, no vamos a resolver el problema de la comunicación en América Latina, pero tratando de incursionar en lo que pueden ser las soluciones. Dice usted, le entiendo bien cuando dice de que esto es primero una lucha de carácter social que debe presionar al poder para que haga políticas públicas de comunicación. Eso es lo que usted... Es un elemento importante y yo tomo, digamos, apoyo sobre las experiencias, las últimas experiencias que se ha visto últimamente tanto en las cumbres sobre la sociedad de la información, el movimiento en pro de la diversidad cultural
que ha acompañado la adopción de la, digamos, de la Convención sobre la Diversidad Cultural. Lo que se ha visto es que sectores profesionales de la cultura y digamos, amplios sectores del movimiento social que se han movilizado para finalmente hacer aceptar, digamos, una idea de la necesidad de aliar diversidad cultural con participación, usted entiende. Yo pienso que experiencias en los últimos 10 años muestran que hay nuevos actores sociopolíticos que están presionando, incluso si son minoritarios en las diversas sociedades. Si hay algo que beneficia al statu quo a que las cosas permanezcan como están, es la indiferencia. Es la indiferencia. Y hay una indiferencia promovida, motivada incluso por los medios, ¿verdad?, que quiere transformar a ciudadanos en espectadores. Por lo tanto, y lo he escuchado con mucha atención el día de ayer, usted habla de algo que me parece muy significativo y que me gustaría que ahondara en ello, que es la responsabilidad personal. Sí, yo pienso, bueno, hoy en muchos medios se tiene la costumbre de burlarse de la palabra compromiso y comprometido. Yo creo que hoy en día hay una necesidad de que cada uno de su sector, en su sector, a partir de su sector, tome sus responsabilidades y piense lo que puede aportar a la redefinición de un proyecto democrático. ¿Usted entiende? Yo creo que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque estamos en un mundo donde cada vez más lo que se llaman los recursos inmateriales, lo cognitivo, la información, se vuelven centrales en la redefinición de la sociedad. Es por allá que en muchos países cuando se habla de reforma de la universidad, salen a la calle médicos, físicos, químicos y no solamente historiadores y ciencias de la comunicación. Porque se dan cuenta la promoción y la centralidad de la cultura, de la información y de lo cognitivo en la propia economía y en la sociedad hace que finalmente cada vez más sectores son concernidos por este problema, usted entiende, este problema. Ellos saben que si no toman posición, si no se responsabilizan, finalmente las reformas universitarias, digamos que siguen la lógica neoliberal, van a triunfar. Es una cuestión, tú entiendes, de la posición de uno adentro de la sociedad. No sé si me entiende, pero es fundamental eso. Lucha, diálogo, búsqueda de una nueva cohesión social, de un nuevo contrato social. De un nuevo contrato social, pero el nuevo contrato social debe ser anclado en una idea fundamental que no logró ni la izquierda ni la derecha, es que hoy en día no puede haber los que piensan y los que no son, digamos, no piensan. ¿Usted entiende? El problema hoy es el problema del saber poder, ¿usted entiende? Tenemos un arsenal de nuevas tecnologías y muchas veces no se les retira, no se los saca todo el recurso que podrían tener. No se lo saca porque finalmente no se interroga la necesidad de redefinir el papel de los que saben con el conjunto de la sociedad. Es decir, finalmente hay un nuevo contrato social. El nuevo contrato social debe hacerse a partir del saber, de los saberes, usted. Mientras que hay una confiscación de los saberes y mientras no hay una participación mayor de toda la población finalmente a la reflexión y a las decisiones sobre lo que debe ser la sociedad, vamos a ir cada vez más hacia sistemas autoritarios, usted. Señor Matelar, muchas gracias.
digamos, en los propios digamos, sectores que estuvieron a la cabeza de una reflexión sobre la comunicación alternativa han evolucionado muchísimo. Hoy no puede haber una reflexión sobre la comunicación alternativa sin una reflexión sobre digamos, la globalidad del sistema de comunicación. Y es por eso que tanto en Argentina, en Brasil o en México por el momento, para tomar unos ejemplos, hay, digamos, reivindicación para el cambio de las mentes en los años 70, con la influencia, digamos, de Pablo Freire y toda esta tradición fantástica, digamos, la comunicación digamos, alternativa como proceso participativo. Lo que veo es que durante mucho tiempo la reflexión sobre los medios, la alternativa en los medios, es a partir, digamos, de la comunicación alternativa. Es decir, finalmente, la creación de medios populares, ¿tú entiendes? Y hoy es muy interesante en los propios medios que fue... ¿Qué ha hecho posible este cambio tan importante? Yo pienso que, digamos, a mí me parece que uno de los primeros elementos es digamos, el surgimiento de una nueva generación de investigadores y de problematización que, digamos, que han problematizado de manera distinta a los medios de comunicación. Yo tomo siempre el ejemplo de la comunicación alternativa, que es una vieja problemática que aparece realmente. Señor Matelar, hubo un momento en América Latina, hace ya varios años, en que parecía que las cosas estaban dadas definitivamente, que no iba a cambiar nada en el mundo de la comunicación. Y sin embargo, he aquí que las cosas comienzan a cambiar y se empieza a cuestionar el papel no solo hegemónico de la comunicación, sino la necesidad de democratizar la comunicación. Ellas frente a la concentración de los medios, reflexión sobre lo que debe ser un servicio público cuando no hay la necesidad de crearlo, y la tercera cosa, la necesidad de crear un tercer sector de la comunicación. Quiere decir que haya una maduración en la reflexión sobre el sistema de comunicación, ¿usted entiende? Y entonces, de allá, que los nuevos investigadores participan mucho en la presión para que haya una reforma de las leyes audiovisuales.